El presente video es una herramienta didáctica para el aprendizaje de los conceptos y características más importantes que componen el sistema de juego 6.2 en el voleibol. Los contenidos aquí expuestos podrán ser de utilidad para estudiantes escolares, estudiantes universitarios de la carrera de Educación Física, profesores e incluso entrenadores que se inician en esta disciplina deportiva. Quien lo vea podrá aprender desde la definición del sistema de juego hasta cada uno de los elementos que lo constituyen. Ahora, sin más preámbulo, comencemos. El sistema de juego 6.2 considera a 2 levantadores y a 6 posibles atacantes. El jugador que arma la jugada es el levantador zaguero. De esta forma, el levantador delantero es también uno de los 6 posibles atacantes. La diferencia con el sistema de juego 4.2 es que en este hay 4 posibles atacantes y 2 levantadores, siendo en este caso el levantador delantero el que arma el juego en el segundo toque, dejando al zaguero en posición defensiva. Las posiciones reglamentarias del voleibol son 6 y están definidas por zonas dispuestas de manera correlativa en la cancha. La posición 1 se ubica en el cuadrante de la esquina posterior derecha. Sus límites son la línea lateral derecha, la línea del fondo, la línea de ataque y una línea imaginaria trazada 3 metros hacia el centro y paralela a la línea lateral. La posición 2 se ubica en el cuadrante superior derecho. Sus límites son la línea central, la línea lateral derecha, la línea de ataque y la línea imaginaria trazada 3 metros hacia el centro y paralela a la línea lateral. La posición 3 se ubica en la zona del centro anterior de la cancha. Sus límites anterior y posterior son la línea central y la línea de ataque, respectivamente. Lateralmente, son líneas imaginarias trazadas paralelamente a las líneas laterales y a 3 metros de las mismas hacia el centro. La posición 4 se ubica en el cuadrante superior izquierdo. Sus límites son la línea central, la línea lateral izquierda, la línea de ataque y una línea imaginaria trazada a 3 metros hacia el centro y paralela a la línea lateral. La posición 5 se ubica en el cuadrante de la esquina posterior izquierda. Sus límites son la línea lateral izquierda, la línea de fondo, la línea de ataque y una línea imaginaria trazada a 3 metros hacia el centro y paralela a la línea lateral. La posición 6 se ubica en la zona del centro posterior de la cancha. Sus límites anterior y posterior son la línea de ataque y la línea de fondo respectivamente. Lateralmente son líneas imaginarias trazadas paralelamente a las líneas laterales y a 3 metros de las mismas hacia el centro. Primero que todo, es importante recordar cada uno de los roles que tienen los jugadores dentro de la cancha. Por ejemplo, existen los puntas encargados de atacar, rematar principalmente. Están los centrales encargados principalmente de los bloqueos, que puede ser en posición 2, posición 3 o posición 4. Y los levantadores, que se encargan de levantar y armar el juego de ataque, ¿sí? En posición 6 normalmente el levantador usa posición 3 y posición 2. El primer criterio estratégico es que haya un jugador de cada rol en cada una de las líneas de juego. Por ejemplo, en la línea de defensa tenemos un levantador, un central y un punta. La idea es que no haya 2 de un rol en una misma línea, lo mismo en la línea de ataque. El segundo criterio sería que los roles estén cruzados. Por ejemplo, si tenemos a un levantador en posición 1, el otro tendría que estar en posición 4, punta en posición 5, punta en posición 2 y central, por ejemplo, posición 3 y posición 6. El tercer criterio es que siempre un levantador debe seguir a un central, y esto tiene que ver principalmente con una situación específica. Por ejemplo, cuando se da la situación en que un levantador llega a posición 5. En esa situación,
en el momento de la recepción, al momento de armar la media luna de recepción, que esta sería la media luna, tenemos la situación en la cual el central, que genera la posible falta de posición para el levantador, se puede poner en una posición muy cerca de la red y muy esquinado. Por lo tanto, el levantador puede llegar a este punto, precisamente porque la falta de posición la marca este punta y este central. Y esa posición es propicia para generar un levantamiento en posición 3 o posición 2. Si fuera el caso de que el levantador sigue un punta, resultaría que el levantador quedaría encerrado en esta zona y no sería capaz de pasar de manera expedita a la zona de levantamiento. Finalmente, es importante también considerar que para una formación equilibrada existe un ranking de jugadores. Por ejemplo, tenemos un levantador que es mejor que otro levantador. Este levantador, por ejemplo, es de ranking 1 y este es de ranking 2. Por lo tanto, la idea, para que esto esté equilibrado, es generar una triangulación. Por ejemplo, tenemos punta 2, central 2, levantador 2. Hay un triángulo, ¿sí? Central 1, punta 1, levantador 1. De esa forma, nunca se va a dar que hay dos jugadores de ranking 1 juntos y generando una debilidad en la otra zona de la cancha. Respecto al concepto de rotación, podemos decir que tenemos dos tipos de rotaciones. Una es la rotación reglamentaria y la otra es la rotación táctica. La rotación reglamentaria es la rotación que se genera cada vez que el equipo recupera el servicio. Y esta se genera de esta manera. Bueno, siempre es en sentido antihorario, ¿no? Por lo tanto, en la primera rotación reglamentaria generamos el primer cambio de posición, donde cada jugador avanza un puesto en sentido antihorario, ¿sí? Esa sería la primera rotación reglamentaria. Luego tenemos la rotación táctica, que en un inicio es la misma que la formación inicial. Esta sería la primera rotación táctica, que tiene que ver con las posiciones estratégicas que usa cada jugador durante el juego, ¿sí? Por lo tanto, esta sería la primera rotación táctica y esta sería la segunda rotación táctica, que es la que antes representamos como la primera rotación reglamentaria, ¿sí? Importante destacar que, por ejemplo, en la rotación reglamentaria tenemos igual número de rotaciones que número de veces que recuperamos el servicio. En cambio, en la rotación táctica tenemos solamente 6 posibilidades, que es cada jugador pasando por una posición. Como ya se dijo anteriormente, las funciones de cada jugador desde el punto de vista de la estrategia en el voleibol tienen que ver con las capacidades y las habilidades de cada uno. Por ejemplo, los jugadores punta son jugadores que principalmente atacan. Sin embargo, también pueden ser parte de la formación de recepción en media luna y también pueden generar bloqueos, acompañando en este caso un central. El jugador central es el jugador encargado principalmente de bloquear ataques oponentes, ¿sí? Podría bloquear en posición 2, posición 3 o posición 4, acompañado por el levantador o el punta. También puede generar ataques cuando el levantador le levanta también como opción al jugador central. Y en alguna oportunidad podría ser parte de la media luna, pero preferentemente no. Y el jugador levantador, que tiene gran capacidad de control del balón y precisión, y su principal función es levantar y armar el juego del equipo, ¿sí? Normalmente va al segundo toque. Este jugador también puede generar recepciones y puede generar ataques, pero como decíamos antes, su principal función es ser el levantador, el levantamiento. El enroque es la situación en que los jugadores de una misma línea se ubican en la zona de la cancha donde se desempeña su rol táctico, es decir, los jugadores que están en la línea de ataque solo enrocan con los jugadores que están en la línea de ataque y los jugadores de la línea de zagueros solo con los que están en la línea de zagueros. Por ejemplo, en este caso no hay problema porque la posición de los puntas y del central y del levantador es la correcta,
Pero acá, sin embargo, hay un problema. Por lo tanto, el enroque tendría que ser el punta hacia posición 4 y el levantador hacia posición 2. El momento del enroque tiene que ver con en qué momento saca el equipo propio o el equipo oponente. Si el equipo nuestro saca, el enroque se puede hacer inmediatamente. Por ejemplo, si tenemos esta misma situación, podríamos poner en una formación para que al momento de sacar, el punta inmediatamente vaya a posición 4 y el levantador inmediatamente a posición 2. En cambio, si el servicio es del oponente, el balón tiene que llegar hasta el campo propio. Tenemos que armar una jugada en la posición en la que estamos, según formación de recepción, y cuando la pelota pasa, cuando generamos el tercer toque, ahí recién podemos hacer enroque. Existen distintos tipos de formación de recepción. En este sistema de juego vamos a utilizar la formación de recepción en media luna. En esta formación existen solo 3 situaciones, ya que el levantador zaguero es el que arma la jugada, por lo tanto solo tenemos que fijarnos en él. Y las posiciones de este jugador son solo 3, 1, 6 y 5. Solo se necesitan 4 jugadores para formar esta media luna, que son los 2 puntas, a veces los 2 centrales y a veces un central y un levantador. A continuación explicaremos la formación de recepción en media luna cuando el levantador está en posición 1. Considerando que los puntas siempre reciben para dejar libre a nuestro levantador y a un central para que haga el ataque de un balón en primer tiempo, vamos a encerrar a nuestro levantador haciendo que nuestro punta, que se encuentre ubicado en posición 2, baje para formar la punta superior derecha de la media luna. El levantador zaguero se ubicará detrás de él y al momento que el equipo contrario realiza el saque, este correrá para ubicarse en la posición 2-3. Este movimiento se llama penetración. El central que está en posición 3 se acercará a la red y no participará de la recepción. El central que está en posición 6 será la parte inferior derecha de la media luna. El punta que se encuentra en 5 será la parte inferior izquierda de la media luna. Y el levantador que está en posición 4 será la parte superior izquierda de la media luna. Cuando el levantador está en posición 6, este sube a la red sin sobrepasar al levantador atacante, que debe estar lo más pegado a la red posible, y con los 4 jugadores que restan se realiza la media luna. La parte superior izquierda de la media luna la realiza el punta atacante, la parte inferior izquierda el central zaguero, la parte superior derecha el central delantero y la parte inferior derecha un punta. El levantador zaguero tiene que tener cuidado con el punta que se encuentra en la parte inferior derecha de la media luna, para no cometer una falta de posición. Por último, cuando el levantador se encuentra en posición 5, el central que se encuentra en posición 4 se pega a la red y lo más a la izquierda posible para no cometer una falta de posición, con el punta que se encuentra en posición 3 y tendrá que ubicarse en la parte superior izquierda de la media luna. El punta zaguero que está en posición 6 debe ubicarse en la parte inferior izquierda de la media luna. El levantador que está en 2 debe realizar la parte superior derecha de la media luna. Y el central que se encuentra en posición 1 debe realizar la parte inferior derecha de la media luna. Y por último, el levantador que está pegado a la red puede moverse hacia la derecha acercándose a posición 2-3 sin sobrepasar al punta zaguero. Primero que todo, es importante recalcar que cuando hacemos formaciones defensivas, los jugadores ya se encuentran enrocados. Por lo tanto, la posición de los levantadores va a ser 1 y 2, la de los centrales va a ser 6 y 3 y la de los puntas va a ser 5 y 4. Por ejemplo, si el ataque rival es realizado desde posición 2, los jugadores encargados de bloquear van a ser el punta delantero y el central delantero. La diagonal corta, que va a ser la trayectoria de la pelota hacia este punto, la va a realizar el levantador delantero, mientras que el levantador zaguero va a hacer una diagonal larga, si el balón viene hacia ese punto.
Si no tenemos apoyo al bloqueo, el punta zaguero va a ser la línea paralela por sobre el bloqueo. Y el central se va a mantener en posición 6. Si se generara apoyo al bloqueo, el punta es el que se va a acercar a la línea de ataque y va a cubrir esa zona, generando el apoyo, y el central va a ir a cubrir la línea paralela por sobre el bloqueo. En el caso de que el ataque se realizara desde posición 4, tenemos que el central y el levantador delantero van a ser los encargados de bloquear. En este caso, la diagonal corta la va a hacer el punta delantero y la diagonal larga la va a hacer el punta zaguero. La línea paralela por sobre el bloqueo la va a cubrir el levantador zaguero y el central se va a mantener dentro de la zona de la posición 6. Si es que hubiera apoyo al bloqueo, el levantador zaguero se acerca a la línea de ataque, igual que en la situación anterior, y el central va a ir a cubrir la posición de la línea paralela por sobre el bloqueo. Finalmente, si se da la situación que el equipo rival ataca por posición 3, tenemos que el único bloqueador va a ser el central. Y en este caso, vamos a tener dos diagonales cortas, una cubierta por el levantador delantero y la otra cubierta por el punta delantero. Dos diagonales largas, una cubierta por el levantador zaguero y la otra por el punta zaguero, y la línea paralela por sobre el bloqueo que la va a cubrir el central. Si es que hubiera apoyo al bloqueo, el central va a tener que acercarse hacia la línea de ataque y los jugadores de las diagonales largas van a tener que acercarse un poco, levemente, para cubrir la zona por si el jugador atacante decidiera lanzar una pelota paralela por sobre el bloqueo. El concepto de preparar ataque tiene que ver principalmente con la ubicación en la cancha que tenga el balón. Va a ser distinto si está en campo propio o si está en campo rival. Por ejemplo, si el balón está en campo rival, los jugadores delanteros siempre tienen que estar pegados a la red. De esta forma, ante la situación en la cual el equipo rival podría atacar, los jugadores ya están listos y posicionados muy cerca de la red para poder generar los bloqueos. Por ejemplo, en este caso en posición 2, ya los jugadores estaban pegaditos para poder generar los bloqueos. El concepto entonces de preparar ataque se genera cuando el balón pasa a campo propio. En este caso, los jugadores delanteros lo que van a hacer es retraerse, retroceder hacia el sector cercano a la línea de delanteros para poder posicionarse en una buena ubicación para ir a remachar y generar el ataque que va a proporcionar en el segundo toque el levantador zaguero, en este caso este jugador. Si los jugadores estuvieran pegados a la malla en este momento, sería imposible lograr una buena posición ante el levantamiento del levantador zaguero. Por lo tanto, esta posición les permite analizar la trayectoria y posición del balón para poder acercarse y generar un remate efectivo hacia el equipo rival. Todas estas consideraciones las hacemos pensando en que el equipo ya está enrocado. Sin embargo, podría darse la situación en la que el equipo rival va a generar un servicio y los jugadores no están enrocados. En ese caso, ante la situación del servicio del oponente, podría generarse que el central, en vez de enrocar directamente hacia posición 3, se retraiga un poco y vaya a buscar su posición ante el levantamiento directo del levantador zaguero. En este caso sería este otro jugador. De esa forma se puede generar un enroque también combinado con una preparación de ataque. Y bueno, hemos llegado al final. Esperamos de todo corazón que este video les haya servido para entender mejor el sistema de juego 6.2. ¡Hasta pronto!